con el cual nos une el lazo del idioma, el segundo idioma más hablado del mundo y el primero aprendido hoy en el conjunto del planeta, y que es un vehículo importantísimo de comunicación, donde además estamos entrando en Internet con los mismos niveles de presencia de ser el segundo idioma que en este momento se utiliza más en Internet. Un país sólido, pero que al mismo tiempo es solidario. Y la solidaridad es un valor en alza en el mundo actual y creemos que lo va a seguir siendo en el futuro. Y queremos destacar la historia y la realidad solidaria de España. España es un país que a través de sus misioneros contribuyó a la colonización, y no solo a las ideas religiosas, sino a la atención de ideas sociales en pueblos muy desfavorecidos, especialmente de América, pero también de África y de Filipinas, donde, como digo, tenemos siglos de tradición y de presencia en acciones sociales y solidarias. Pero es que además, como decía antes, tenemos la primera organización de trasplante, de donación de órganos. Hace una semana se publicaba en la prensa alemana, después de unos escándalos que había habido, saltándose listas de esperas en Alemania, en el órgano que controla la donación de órganos, que pedían ayuda a España para montar su propia oficina casi ex novo, visto que lo que tenían no funcionaba bien. Y tenemos la mayor organización nacional del mundo en el tratamiento de los invidentes, con la ONCE, y no solo invidentes, sino también discapacitados en general, y la Organización Mundial de la Salud, siempre que tiene que dar una referencia, da la referencia de la ONCE. Y los capítulos españoles de distintas organizaciones solidarias, como puede ser la Cruz Roja, UNICEF o Cáritas, los capítulos españoles siempre están entre los 5 primeros del mundo. Tenemos una larga historia de tradición y de presencia actual y real en el mundo de la solidaridad, y queremos que España sea percibida como tal a través de toda esta red de organizaciones privadas, algunas ONGs, algunas públicas, pero en general, como digo, en posiciones de liderazgo en el mundo. El tercer atributo que queremos asociar a la imagen de España es el de la diversidad. España es uno de los países que puede ofrecer una mayor diversidad en todos los sentidos. En primer lugar, es un país que fue visitado y dejaron huella prácticamente todos los imperios que ha habido en el mundo, con la excepción del Imperio chino. Y ahí tenemos una riqueza cultural que se puede conocer visitando y recorriendo España. Pero aparte de esa diversidad, tenemos una diversidad geográfica que permite que el 85% de las especies autóctonas de Europa las tenemos en España, el país con mayor diversidad de flora y de fauna de Europa. Tenemos una diversidad cultural, una diversidad lingüística, y todo eso hace que España sea un país atractivo para visitar. Antes me metía con Noruega y voy a seguir metiéndome un poco con Noruega. Cualquiera de ustedes que haya estado en Noruega habrá visto que se trata de un país precioso, de un país que merece la pena conocerlo. Pero estoy seguro que cualquiera de ustedes que haya estado en Noruega no tiene pensado volver a Noruega. Sin embargo, la gente que viene a España, debido a esa diversidad, vuelve una y otra vez, algunos al mismo sitio. Pero el 85% de los 57 millones de turistas que vinieron el año pasado venían por segunda vez, como mínimo. El 70% venían por tercera vez como mínimo, y más del 58% habían estado como mínimo 4 veces en España. Porque efectivamente esa diversidad es la que hace que uno una vez pueda venir a Barcelona, la siguiente pueda estar interesado en el Camino de Santiago, venir a la Feria de Sevilla o ir a las fiestas de Elche o invernar en las Canarias. Esa gigantesca diversidad que tiene España, como digo, no la tiene ningún otro país, y mucho menos en 500.000 kilómetros cuadrados, que es la superficie que tenemos como nación. La diversidad es algo sobre lo que tenemos que insistir y algo que tenemos que
permanentemente asociar a España, porque es uno de sus elementos y de sus riquezas fundamental que lo hacen atractivo. Finalmente, el siguiente valor o atributo de la marca en el cual queremos poner énfasis es el valor de la flexibilidad. España es un país extraordinariamente flexible para ser un país europeo. Europa es casi similar a inflexibilidad. Los países europeos, con muchos años de historia, con mucho corporativismo, con muchos derechos adquiridos, con mucha resistencia al cambio, son países poco flexibles. Y dentro de ese esquema, España es un país que ha dado muestra de flexibilidad. La transición, que nosotros ya nos parece vieja y criticamos por algunas de sus realizaciones, sigue siendo un objeto de admiración en grandes partes del mundo. En todo lo que es el norte de África, en todo lo que son los países hoy de la primavera árabe, pero también en Asia y en países de Latinoamérica, con frecuencia se viene a España, se pregunta, se interesa por cómo se hizo esa transición, que fue sin duda un cambio de la noche a la mañana, o de la mañana a la noche, como lo quiera ver cada uno, pero hecho sin coste prácticamente de ningún tipo. Y lo que estamos viviendo en estos momentos, que son reformas estructurales, este término que se ha puesto de moda, es un proceso también en el cual probablemente ahora no los árboles nos dificultan ver el bosque, estamos metidos dentro y solo estamos viendo el coste social y el coste que se manifiesta en la resistencia de algunos de los afectados, como es lógico. Pero estamos acometiendo reformas, los españoles, reformas muy importantes. Yo hace 15 días estaba en una reunión en Londres con inversores en la sede de Goldman Sachs y después de tener que defenderme de ataques distintos sobre corrupción, desempleo, etcétera, etcétera, pues ya cuando fuimos haciendo un cierto armisticio y empezando a ponernos de acuerdo en algunas cosas, yo ponía de manifiesto que efectivamente nosotros estamos haciendo reformas que no se están haciendo en ningún otro país de Europa, con la excepción de Portugal. Y al final hubo consenso. Aquellos que atacaban muchas de las cosas que se hacían en España aceptaban y admitían que efectivamente en Italia el señor Monti había dado una buena imagen durante un año y pico, sucediendo a ese personaje que hoy ha sido sentenciado a 7 años de cárcel, que es Berlusconi, pero que aparte de esa buena imagen como persona seria y rigurosa no había hecho nada, ¿no? Incluso Letta, el actual primer ministro italiano, está acometiendo lo que ha anunciado como la riforma de la riforma, ¿no? Y la prima riforma era quella de Monti, che ha fatto niente, ¿no? Entonces, Italia asiste a lo que ellos mismos, en un artículo reciente que publicaba el Corriere della Sera, llama il dolce declino, ¿no? Los italianos son artistas hasta para encontrar términos, ¿no? Es decir, el desastre que diríamos aquí, ellos dicen il dolce declino de la economía italiana, ¿no? Bueno, la realidad, como digo, es que España en la actualidad está cometiendo reformas que a algunos nos pueden parecer insuficientes, nos pueden parecer incompletas, nos gustaría que fueran a lo mejor más profundas, pero la realidad, y lo decías un poco en tu intervención, es que como consecuencia de algunas de estas reformas, las empresas españolas están ganando en competitividad, se han quitado mucha de la grasa acumulada en los años más fáciles, en los años donde casi todo era posible, y están en condiciones de competir mucho mejor en el exterior que lo estaban antes. Las cifras lo atestiguan, las cifras
hablan de un crecimiento de las exportaciones españolas ya por 2 años consecutivos, creciendo por encima de lo que crece el comercio internacional, es decir, ganando cuota a nivel mundial. El mes de marzo tuvimos por primera vez en la historia, nunca había ocurrido esto, una balanza comercial mensual favorable, en el cual España importó menos de lo que exportó, o exportó más de lo que importó, cosa verdaderamente insólita, en parte debido a la depresión que vive la economía española y a la caída de las importaciones también, es decir, son los dos efectos, aumenta la exportación y cae la importación y, por tanto, permite un saldo favorable. Pero, en fin, son atisbos, son datos objetivos, estadísticos, que permiten pensar que si esto se termina poniendo en marcha, luego estaremos en condiciones de crecer relativamente rápido. Esa es la tesis que yo he mantenido siempre y que sigo manteniendo, que el crecimiento, una vez que se ponga en marcha, será bastante rápido, no tan rápido como la caída, pero no ese crecimiento de décimas que nos auguran para 2014 y posteriores. Si en 2014 estamos creciendo por encima del 0,5% del PIB, cosa que creo que es posible, y siempre a reserva de lo que pase en nuestro entorno, porque nuestra economía está cada vez más interrelacionada con los demás, pero si no hubiera cataclismos, creo que en 2015 y demás tendríamos crecimientos bastante importantes por este factor de que hemos tenido ganancias de productividad como no ha tenido nunca en su historia la economía española. En definitiva, esto hace referencia al concepto de la flexibilidad y estoy seguro que dentro de unos años, cuando se vea de manera retrospectiva, se verá cómo España se comportó de una manera mucho más flexible que otras economías que van a tener problemas más serios de competitividad, como puede ser la economía italiana y muy especialmente la economía francesa, donde el principio de que el Estado s'occupe du citoyen de la crèche à la tombe, ¿no? Tiene que ocupar del ciudadano desde la cuna hasta la tumba, sigue ahí como un pilar del país, impidiendo pues las reformas necesarias para competir en un mundo cada vez difícil. Estos son, como decía, los atributos a los que queremos identificar la percepción de España en los años 2020, que es el horizonte con el que trabajamos de 8, 10, 12 años desde ahora. Para eso, ¿con qué recursos contamos? Pues yo quiero contar con todo el mundo, quiero contar con todos los españoles, quiero contar con todas las comunidades autónomas, con todas las ciudades. Y eso hay sitios donde se entiende y sitios donde se entiende menos. Pero yo no voy a decaer en el esfuerzo de invitar a todos a participar. Creo que la marca España es un paraguas debajo del cual se puede cobijar mucha gente, se puede cobijar todo el mundo, se puede cobijar regiones, ciudades, autonomías, productos, sectores, actividades de todo tipo. Fuera del paraguas, normalmente cuando llueve arrecia más y cuando hace frío también está uno menos protegido. No digo que el paraguas nos sirva para potenciar y mejorar todo, pero sí se está algo mejor. Hace unos años, en el año 1985, asistí al World Economic Forum de Davos. Davos es una ciudad suiza donde todos los años, en el mes de enero, tiene una reunión donde asisten una mezcla de políticos y de empresarios. Entonces era solo de Europa y ahora es de todo el mundo. En aquel año de 1985 asistía y hacía una presentación el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Jordi Pujol tenía una media hora de intervención y consumió unos 15 minutos en presentar un mapa de España, situar a España. Era 1985. España se integró en la Unión Europea en 1986, es decir, estábamos en puertas. Ya se sabía que nos íbamos a integrar y España era pues como algo desconocido pero interesante porque venía a sumarse a los países que habían construido Europa. Como digo, Jordi Pujol presentaba un mapa de España, entonces no había
PowerPoints y estas cosas, sino que eran slides de estas diapositivas que se proyectaban. Y en ese mapa de España pues situaba el norte de África y dejaba América al oeste, y destacaba que España era un país que tenía entonces 35 millones de habitantes, que el 70% de la población tenía menos de 40 años, que estaba en una posición privilegiada en el cruce de 3 continentes, que tenía unas relaciones históricas con América Latina, etc. Todo muy positivo sobre España, para que esas personas, que muchas de ellas no habían oído nunca hablar de España, pues supieran de dónde estábamos y de qué se trataba, ¿no? Después de 15 minutos de esa presentación, sacó otra en la cual ya estaba solo Cataluña. Y entonces dijo: todo lo que les he dicho de España obtiene sus valores máximos en esta región, en Cataluña. Cataluña somos los mejores, somos los que estamos más cerca de Europa, los que tenemos las mejores comunicaciones, tenemos el mejor puerto del Mediterráneo, tenemos una tradición que enlaza con la lonja y con la conquista del Mediterráneo, etcétera, etcétera. Tenemos escuelas de negocios, tenemos una formación profesional muy buena, etcétera, etcétera. Al final, él estaba utilizando el paraguas de la marca España. Estaba primero situando a España y luego, legítimamente, defendiendo aquello que representaba, que era Cataluña, y diciendo: dentro de España los mejores estamos aquí. Ese es el planteamiento que yo quisiera y que no tengo ahora, como es lógico. Ahora, desgraciadamente, pues las cuestiones políticas se están llevando a un planteamiento en Cataluña y en el País Vasco y en algún sitio también de manera incipiente, a planteamientos contra, no planteamientos dentro, no planteamientos dentro de la marca España, sino un poco contra España. Y eso es lo que no puede ser. Yo di hace poco una conferencia en Barcelona, se organizó un poquillo de revuelo, y el día 4 de julio voy a dar otra, que se va a organizar un poco más de revuelo, pero desde las profundas convicciones, desde el conocimiento de la historia, pero también del marketing, y la convicción de que, como se dice en marketing, quien tiene una marca tiene una marca, quien tiene 2 marcas tiene media marca, y quien tiene 3 marcas no tiene ninguna marca, ¿no? Entonces, explicar a alguien en Indonesia dónde está Cataluña o dónde está Andalucía, pues es una pérdida de tiempo, es una pérdida de recursos, es una pérdida de esfuerzo. Al final es una manera de malgastar el dinero de los contribuyentes. Explicar dónde está España y luego decir que el aceite de oliva se hace en Andalucía o que la sardana se baila en Cataluña, pues es algo legítimo y es algo que tiene un cierto discurso coherente. Pero hoy por hoy, como digo, tenemos problemas en Cataluña, donde tienen una marca poderosísima, que es la marca Barcelona. Barcelona es un lugar, por una serie de cosas que han ocurrido desde el 92 para aquí, desde los Juegos Olímpicos, a la película de Woody Allen, al Club de Fútbol Barcelona, y a que han hecho una buena promoción. Barcelona es una marca muy conocida, pero Cataluña no, y están empeñados en promocionar Cataluña. Entonces, Barcelona se anuncia y participa de la marca España, pero Cataluña es un fenómeno extraño que va por ahí por libre y que, como digo, gasta recursos de todos de manera ineficiente. Pero, en fin, no todo va a ser fácil. Yo tengo el puesto de trabajo más bonito de España, no se lo cambio a nadie, y por tanto tengo que tener un cierto cupo de frustraciones. Hay días que me levanto muy contento y el alcalde de Marinaleda me lo estropea, o el señor de otro sitio. En fin, va con el cargo, y por tanto, como digo, no todo pueden ser buenas noticias, pero la mayoría son buenas, y sobre todo son bastante mejores que hace 6 meses. La imagen que tiene hoy España en el concepto ese, de alguna manera coyuntural, ha mejorado mucho. La estructural, pues sigue teniendo algunas cosas. Todavía hace poco una revista holandesa pues hablaba del Duque de Alba en un artículo,
sí, pero sale, y sale la Inquisición, y salen cosas en el Washington Post con motivo de lo de Fray Junípero Serra, pues ha salido menciones a la Inquisición. Los nuevos conquistadores en Argentina nos dedican ahora unos cuantos artículos todos los meses con viejos tópicos. Bueno, esas cosas pues hay que vivir con ellas. Lo que sí hemos visto es, por ejemplo, que en el primer cuatrimestre, los datos de enero a abril, de centímetros cuadrados de malas noticias, que es una de las maneras como medimos primero notoriedad y después calidad de esa información, ¿no? Es decir, tenemos los datos de los 20 primeros periódicos, los 20 periódicos más influyentes del mundo, entonces sacamos los centímetros cuadrados que dedican a España y luego los calificamos de bueno, malo o neutral, ¿no? Entonces ha bajado sustancialmente el espacio dedicado a España en este cuatrimestre con relación al cuatrimestre anterior, como en un 25%, pero ha bajado en un 60% las noticias negativas. No quiere decir que hayan sido sustituidas por positivas, pero más neutrales, ¿no? Entonces estamos con noticias algo mejores. Tenemos ahora como noticias malas, pues tenemos la corrupción, que sale en bastantes de los artículos que se publican. Tenemos el tema del desempleo también, que nunca entienden los volúmenes a los que ha llegado España y cómo puede haber una paz social con esos indicadores tan dramáticos que para sus países pues resultan absolutamente incomprensibles. Pero tenemos ya artículos que empiezan a hablar pues de noticias económicas más favorables. La prima de riesgo, que no es que sea un índice muy exacto, pero que sí mide un poco la imagen de riesgo del país y en definitiva la imagen del país, pues la tenemos a la mitad que la teníamos en octubre, ¿no? Cuando tocó prácticamente los 600, aunque ahora se ha disparado estos días un poquito, pero en fin, está entre 320 y 340 frente a 600 de entonces. En definitiva, tenemos una situación, yo creo que bastante mejor que hace unos meses y que lejos todavía de lo que quisiéramos. Y que para cambiar eso, pues hace falta que todo el mundo reme, apoye y haga las cosas bien. Porque al final lo que quisiéramos es que la imagen de España, que es buena en los valores que llamamos cálidos y floja en los valores fríos, pues fuera buena en todo ello. ¿Qué son los valores cálidos y los valores fríos? Pues los valores cálidos son los que hacen referencia a el tipo de vida, a la calidad, a los alimentos, a lo que hacemos en España, a lo hospitalaria que es la gente, todo eso. Ahí salimos muy bien, ahí verdaderamente se nos reconoce pues como un país, como digo, interesante para visitar, para estudiar. Tenemos el mayor número de alumnos de Erasmus de Europa que vienen a nuestro país, para invertir. El año pasado, y este dato es poco conocido, fuimos el país que recibió una mayor inversión industrial de Europa. Ningún país tuvo tanta inversión industrial, en gran parte debido al sector de automóvil, donde coincidieron 4 proyectos, pero es una realidad la inversión industrial. Es un país agradable para trabajar y es un país agradable para retirarse, ¿no? Entre los países donde hemos mejorado mucho la imagen, que antes no lo he mencionado, está Rusia, ¿no? Rusia es un país que está aumentando sus relaciones con España de manera espectacular. El año pasado vinieron 1.400.000 rusos. Una medida anunciada por el Gobierno de conceder la residencia a aquellos que tengan una propiedad por valor superior a los $160.000 ha acentuado mucho la inversión de rusos, básicamente en Cataluña y en Costa del Sol, pero también en algunas otras partes. En definitiva, somos un país que en todo lo que hace referencia a ese estilo de vida estamos bien. Pero en los valores fríos no estamos tan bien. Y los valores fríos son los que hacen
que hacen referencia a la seriedad, dicho de alguna manera, al cumplimiento de los contratos, al respeto a la palabra dada, a la educación cívica, al funcionamiento del gobierno, al funcionamiento de la justicia. En esos valores estamos relativamente mal y además hemos sufrido deterioro en los últimos años, mientras que en los positivos, en los cálidos, perdón, nos hemos mantenido con valores positivos a pesar de la crisis. Y al final lo que quisiéramos es que España fuera fiable, fiable. Esa es la palabra clave. Cuando diésemos un salto cualitativo es cuando los demás pensaran que más que un país del sur, si no un país del norte, por lo menos somos un país del centro, porque los países del norte tienen en general un grado, se les concede un grado de fiabilidad que no se les concede a los del sur. Y el ser fiable, lo que en el mundo anglosajón se llama reliable, ser reliable quiere decir muchas cosas, pero quiere decir que efectivamente tú te puedes fiar de ese país, de sus ciudadanos, de sus empresas, de sus instituciones, de sus universidades, y eso es a lo que tenemos que aspirar. Y esa es la meta con la que trabajamos, y para no aburrirles más, les agradezco su presencia y su paciencia, y les deseo muy buenas noches. Muchas gracias.